En 2020 cambiaron muchas cosas, pero tristemente hay muchas otras que no cambiaron. Cientos de millones de personas siguieron padeciendo hambre. Continuaron las dificultades para acceder al agua, a la educación, a la atención sanitaria. Aumentaron las desigualdades. Con la pandemia, las comunidades más vulnerables sufrieron aún más estas situaciones. Por eso, en 2020, los proyectos de Manos Unidas en los lugares más deprimidos del planeta fueron más necesarios y más urgentes que nunca. Sufrimos, como ustedes, el COVID, que fue un golpe duro para Honduras porque no teníamos esa respuesta sanitaria, y Manos Unidas, con un proyecto de emergencia, nos apoyó para prevenir, para curar, para atender, para cuidar. Los proyectos de emergencia, y especialmente los relacionados con la salud, marcaron el año 2020. Hubo que reaccionar con urgencia a situaciones de máxima necesidad. Pero en Manos Unidas seguimos también trabajando en otros ámbitos fundamentales para el desarrollo. La educación es un motor que genera cambios. La educación cambia vida, la educación transforma, la educación es semilla de desarrollo. Los proyectos educativos tuvieron, como siempre, un papel protagonista en la labor de Manos Unidas. Al igual que la promoción y defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las mujeres, que sufrieron más la violencia y el deterioro de sus condiciones de vida a causa de la pandemia. Estas familias, estas mujeres, estos niños de estas comunidades que viven hoy en situaciones de pobreza, que sufren hambre, les ha tocado vivir esta pandemia en condiciones muy precarias. O los proyectos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, cada vez más necesarios a consecuencia del maltrato al planeta. అంటే ఇప్పుడు పురుగు మందులు యూరియా కానీ ఇప్పుడు మన కెమికల్ కొట్టే మందులు ఎండోసల్ఫాన్ కానీ అవన్నీ కొట్టుట్లా చాలా వరకు ఖర్చు ఎక్కువై దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చిన దిగుబడి కానీ ఖర్చు టోటల్గా చేస్తే ఇప్పుడు సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసిన దానికన్నా తక్కువ డబ్బులు వచ్చేది. Y por supuesto, como siempre, en 2020 seguimos impulsando proyectos en defensa del derecho a la alimentación, un derecho básico por el que hay que seguir luchando y del que dependen el resto de los derechos y que es la razón de ser de Manos Unidas desde su fundación. Muchas comunidades han sobrevivido durante la pandemia gracias a que cultivan sus alimentos respetando el medio ambiente. Pero la actual crisis global puede hacer que 1.000 millones de personas padezcan hambre. Por eso seguiremos siempre apoyando a las familias campesinas más empobrecidas. En 2020 trabajamos en más de 800 proyectos, de los cuales más de 500 fueron iniciativas aprobadas durante el año que desarrollamos junto a más de 600 organizaciones locales en 53 países de África, Asia y América. Una labor que benefició directamente a más de 2 millones de personas y a la que destinamos casi 30 millones de euros en 2020. Todo esto fue posible gracias a la colaboración y las aportaciones de nuestros socios y donantes, a la entrega solidaria de más de 6.000 voluntarios y a la profesionalidad de nuestro equipo humano, que, además de trabajar en favor de las comunidades más empobrecidas del planeta, impulsaron campañas de sensibilización y multitud de actividades para llegar a miles de personas en toda España. Personas que han demostrado su solidaridad. Personas que creen, como Manos Unidas, que el mundo necesita un cambio. 2020 fue el año en el que la generosidad de nuestros socios y colaboradores demostró que son muchas las personas que, sin dejar de solidarizarse con quienes padecen la crisis en nuestra sociedad, comprendieron que en las periferias a las que siempre se refiere el Papa, eran millones los seres humanos para los que la pandemia se había convertido en una angustiosa emergencia. Os pido que sigáis contagiando solidaridad y esperanza para acabar también con las pandemias olvidadas, el hambre, la pobreza y la desigualdad. A todos, de corazón, muchas gracias.